Gracias, hermanos, por haber vencido juntos en esta mañana el frío que está llegando a nuestra ciudad, que ya está, y que a muchos seguramente les detiene, ¿no? Porque también el estar abrigadito, acostado, llama mucho. Pero gracias a Dios que hoy podemos estar aquí. Sea el Señor exaltado. El título del mensaje esta mañana es, acompañando un poquito la línea de lo que estuvimos viendo el domingo anterior. Recuerda, el domingo anterior fue, sé sabio, sé prudente. En esta mañana el título es, sé manso y sé paciente. ¿Cuántos son mansos y pacientes? La Escritura habla de un hombre a quien Dios lo califica de una manera veraz, porque él sabía lo que estaba haciendo en la vida de su siervo. Dios lo califica como muy manso. Y en la realidad, cuando uno lo ve a este varón obrar en muchas situaciones de la vida, no parecía ser tan manso. Pero si Dios lo dice, yo lo creo, porque lo que Él hace es veraz. Por favor, acompáñenme a la lectura que está en la palabra, en el libro de Números. Y acá van a ver quién era ese varón, muy manso. Números capítulo 12, versículo 1 al 8. Por favor, acompáñenme a la lectura de la palabra en ese pasaje. Y dice así, la leemos en esta mañana con reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Se entiende que esta mujer cusita está hablando de su origen y se lo relaciona con un pueblo que estaba allí en el norte de África, aunque en realidad Séfora, la hija de Jetro, sacerdote de Madián, era madianita. Se entiende que los madianitas, descendientes de Abraham y Setura, la segunda esposa que tuvo Abraham después de la muerte de Sara, Madián era hijo de Abraham y Setura. Este pueblo madianita que desciende de ese linaje era un pueblo nómade que iba cambiando de ubicación, y se entiende que pudieron haber estado un tiempo en esa región del norte de África, por eso que se los reconoce como personas cuya piel es oscura. No se sabe exactamente si era por cuestión de la piel o por cuestión de que la persona que Moisés toma como esposa no provenía del linaje directo de la promesa, que era según Isaac. Pero hubo una causa que desencadenó esta situación, murmuración de los dos hermanos de sangre de Moisés, es decir, Aarón y María. Y evidentemente que más allá de esa situación había también un ego personal muy encendido,
que hacía que ellos ambicionaran el lugar del liderazgo que tenía Moisés. Aunque eran también personas que tenían cierta relevancia en la conducción de Israel, pero no con la ascendencia que tenía Moisés, por cuanto el liderazgo de Moisés estaba claramente afirmado a través del testimonio que Dios daba a través de su siervo. Lo cierto es que ellos empezaron a hablar, Aarón y María, y versículo 2 dice, y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo que ellos no sabían es que lo que ellos estaban hablando, quizás en secreto, ahí cuchicheando entre ellos, era algo que no pasaba desapercibido ante Dios. Dice la Escritura, y lo oyó Jehová. Y entonces versículo 3 menciona algo que Dios declara. Acá hay que tener mucho cuidado, porque sabemos que el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, fueron escritos por Moisés. Pero es evidente que esto que está escrito aquí fue guiado directamente por el Espíritu Santo. Es Dios mismo haciendo un juicio de valor de esa situación. Y entonces dice versículo 3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego, y acá podemos ver la continuidad de la intervención de Dios. Versículo 4, luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión. Ya existía el tabernáculo. Y si ya existía el tabernáculo de reunión, significa también que el evento que había ocurrido en el monte Sinaí, cuando ellos salen de la esclavitud de Egipto y después de 2 meses llegan a ese lugar, y allí Moisés subió 2 veces a la cima del monte y por 40 días estuvo allí con Dios. Ese acontecimiento ya había sucedido. Y después van a entender por qué le estoy mencionando este evento, porque hubo algo que ocurrió al descenso de Moisés en la primera ocasión cuando él subió a la cima del monte. Y Dios habló de una manera directa y personal con Moisés, entregando a través de Moisés la ley para Israel. Ya van a entender después por qué le estoy mencionando ese detalle. Está muy conectado con esto. Bien. Entonces dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María. Versículo 4. Salí vosotros 3 al tabernáculo reunión, y salieron ellos 3. Identificaban la voz de Dios y obedecieron. Versículo 5. Entonces Jehová descendió en la columna nube. Esa era la evidencia de la presencia de Dios sobre ese pueblo mientras ellos anduvieron por el desierto en camino a la tierra prometida, la tierra de Canaán. Una columna de nube de día que los protegía del calor del sol en el desierto, y de noche una columna de fuego que hacía que el clima frío del desierto fuera atemperado. Y entonces dice que el Señor descendió, se hizo visible su presencia en la columna nube y se puso a la puerta del tabernáculo a donde había llamado a los 3. Pero ahora, estando allí, Dios llama a 2 de los 3, porque Él quería tener un trato directo con Aarón y María. Y salieron ambos. Versículo 6, y Él les dijo, Dios le habla a Aarón y a María.
Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Son medios que utiliza Dios para comunicar un mensaje al hombre. Pero él va a hacer una diferencia. Dice versículo 7, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Pone el acento en la fidelidad. Y entonces el versículo 8 dice, cara a cara hablaré con él, mostrando de que la relación de Dios con Moisés era diferente de la que él tenía con cualquier otro de los integrantes del pueblo de Israel. Su intimidad, la intimidad de Dios con Moisés era muy diferente. No es que Moisés podía mirar a Dios cara a cara, porque nadie puede ver a Dios cara a cara. Pero sí Dios está dando a entender que la relación de Moisés con él era diferente, era muy íntima. Y claramente dice, y no por figura, y verá la apariencia de Jehová, no la cara de Dios, verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues? Pregunta Dios a Aarón y a María. ¿Por qué pues no tuvisteis temor? ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Es interesante que cuando uno lee este pasaje y empieza a meditar en esto, descubre algo. No hay defensa personal de Moisés. No se escucha palabra de Moisés, a pesar de que él estaba consciente de lo que sus hermanos murmuraban. Eso era un maltrato hacia la persona de Moisés. Pero Moisés no se defendió y como recién lo destacaba, fue en esa situación en donde Dios se presenta como juez entre ellos. Y quiero decirte esta mañana y a alguno en particular, que si de pronto has sido avasallado en tus derechos y no sabes cuál es la situación que va a devenir de eso, confía en Dios, descansa en Él. Él es soberano, Él tiene el control de toda situación, nada escapa de su autoridad y de su dominio. Y Dios se presenta entre estos tres hermanos para mostrarle que ese es juez de las acciones humanas. Y desde el inicio de la conversación, Dios pone un juicio de valor sobre su siervo de Moisés. ¿Qué dijo Dios? Moisés, varón muy manso. Evidentemente que Dios se agradó de Moisés porque su siervo Moisés dio testimonio de algo que luego en la vida de Jesús, el Señor, iba a ser revelado en plenitud. Moisés muchos años antes ya mostró algo que estaba presente en el carácter de Dios y que Jesús lo iba a revelar. ¿Y qué es eso que Moisés estaba mostrando a través de su testimonio personal? Mansedumbre y paciencia, los cuales siempre van asociados con un espíritu humilde. ¿Qué es un espíritu humilde? No altivo. Un espíritu que está pronto a confiar y esperar aún en la adversidad, esperar con gratitud en la provisión del cielo. Jesucristo fue el ejemplo perfecto de un corazón manso y humilde, el cual
es necesario imitar cuando nos encontramos afanosos y ansiosos, porque es allí donde hay verdadero descanso. Jesucristo lo dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 29. Lo leo en la versión de la Biblia de las Américas y dice así: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando lees un pasaje, respeta las comas, la puntuación, porque las pausas son necesarias para ir descubriendo en cada frase lo que el Espíritu del Señor está queriendo declarar al corazón. Aprender de Jesús para imitarlo tiene un gran galardón. ¿Cuál es ese galardón? Reposo para el alma. La persona de Jesús reflejaba en su diario andar el carácter del Padre. Después de mucho tiempo de andar con los discípulos, Jesucristo les dijo a ellos, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 9. Lo leo en la versión de la Biblia de las Américas. Jesús le dijo, está hablando en manera particular con uno de ellos, pero todos están escuchando. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, le dice Jesús, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Jesús le reprochó de modo suave algo que era claro como la luz del mediodía. Mirar a Jesús, hoy no lo tenemos presente, pero a través de la fe, poniendo nuestra mirada en la palabra, podemos contemplar al Maestro. Mirar a Jesús es ver al Padre mismo, porque en Jesús Dios revela su carácter. Muchos años después de esto que Jesús le habló a Felipe, el apóstol Juan escribe su evangelio. Se entiende que el evangelio de Juan fue el último en escribirse. Ya habían estado escritos los otros evangelios. Probablemente arrancó con Marcos, luego siguió Mateo, Lucas. Exactamente el orden no se sabe, pero es muy probable que primero lo escribió Marcos y el último fue Juan. Y cuando Juan escribe su evangelio, él dice esto desde el principio, afirmando algo que Jesús constantemente decía a los que les escuchaban para que entendieran quién era el que estaba delante de ellos. Y entonces Juan dice en capítulo 1 del Evangelio, versículo 18, y acá les leo en la versión Reina Valera: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él significa en la comunión perfecta de la Trinidad, en el consejo eterno del Dios vivo, que es único y en tres personas. Ese Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Hijo unigénito en su encarnación, Jesús el Cristo, dio a conocer al Padre, pues Jesús es igual a Dios en su esencia. O dicho de otra manera, el Dios de la paciencia y de la consolación estaba revelando en el Hijo su carácter lleno de bondad y de paciencia. Y Pablo lo declara
cuando escribe a los romanos, al final de esa carta a los romanos, dice Pablo en Romanos capítulo 15, versículos 4 y 5, en la versión Reina Valera, porque las cosas que se escribieron antes, y Pablo está haciendo referencia a las Sagradas Escrituras, que en ese tiempo ya tenían testimonio, el antiguo pacto. Las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de ¿qué? Por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Lo que Dios es en su carácter moral, Él está determinado a impartirlo en la propia experiencia de sus hijos. La enseñanza es, si hemos de imitar a Jesús, es necesario, porque hoy Jesús no está, no lo podemos ver, así como sus discípulos lo contemplaron. Pero si hoy en nuestra propia experiencia hemos de imitar a Jesús, es necesario mirar a las Escrituras con anhelo de crecer. ¿Esto qué significa? Mirar a las Escrituras con el anhelo de ir en aumento en la vida espiritual, creciendo cada vez más a la imagen del Hijo. Y entonces en esa experiencia de crecimiento, recibir del Padre a través del Espíritu Santo el fruto del Espíritu, en el cual una de las virtudes destacables es precisamente la paciencia y la mansedumbre. Obra perfecta de Dios. Fíjense que tanto Pedro como el apóstol Pedro, como el apóstol Pablo, hablaron del fruto del Espíritu y señalaron algo que es muy importante, que la vida del Hijo de Dios tiene que ir en crecimiento, para que la imagen de Cristo sea formada completamente en la vida del cristiano. Pedro, por ejemplo, cuando escribe su segunda carta, él habla de esa necesidad de buscar el crecimiento, la madurez espiritual. Y lo dice así el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, el versículo 5. Vosotros también, habla la iglesia, poniendo toda diligencia, todo empeño, todo esfuerzo, todo valor, toda confianza. Por esto mismo, añadida a vuestra fe, virtud. Y la pregunta es, ¿cuál es la virtud de la fe? ¿Cuándo cada uno de los que estamos aquí podemos reconocer en el hermano que la fe está activa? Cuando hay obediencia. El hecho de que ustedes hoy estén aquí reunidos y todos estemos congregados en este lugar es consecuencia de que la fe ha activado un mecanismo en el alma en el cual la voluntad se dispuso a caminar en la misma dirección de la fe mediante la obediencia. Esa es la virtud de la fe. Y entonces Pedro dice, añadida a vuestra fe, virtud. Que no se trate de un consentimiento intelectual, sino de una experiencia práctica. La obediencia es experiencia práctica. Añadida a vuestra fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Porque en la misma medida en que obedecemos, estamos caminando con el Señor. Y en la manera en la cual andamos junto al Señor, aprendemos a conocerle. Conocimiento. Y al conocimiento, dominio propio. Y al dominio propio,
paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Y entonces Pedro dice en el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Pablo tuvo una expresión muy parecida. Solamente que el orden es cambiado. Y lo que Pedro lo utiliza como la corona del crecimiento, hablando de la experiencia del amor que llena completamente el corazón. Pablo lo señala como el fundamento y él arranca hablando del fruto del Espíritu a través de aquella experiencia maravillosa donde el amor es colocado en el corazón. Y entonces dice Pablo, hablando a los Gálatas, capítulo 5 y versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué nos enseña esto? Dios nos habla de una manera directa a través del testimonio del Espíritu Santo en las Escrituras y nos dice que la paciencia es una virtud completa en Dios. Las Escrituras dan testimonio de esa virtud en la vida de Moisés. Moisés fue un gran líder. Su corazón era muy manso porque él entendió el valor de caminar con Dios, andar ahí cerca de Dios. Pero ¿sabe una cosa? Al principio no fue así con Moisés. No fue así. Pero hubo una experiencia que tornó su vida a aquello en lo cual Dios estaba queriendo manifestar su obra. Cuando él vio en el desierto, cuidando las ovejas de su suegro Jetro, una zarza que ardía y no se consumía, supo en esa experiencia que el Dios que estaba allí tratando con él no era otro sino el gran yo soy el que soy. Y pudo entender el valor de caminar con Dios. Desde muy pequeñito Moisés supo de Dios. Porque él, aunque fue adoptado por la hija de Faraón para no ser muerto, porque esa era la orden del Faraón, aunque fue adoptado por la hija de Faraón, en los primeros años de su vida fue criado por su propia mamá, la cual se encargó de transmitir todos los valores necesarios respecto al Dios que se estaba revelando a ese pueblo llamado Israel. Desde pequeño Moisés supo del Dios altísimo, un Dios invisible, un Dios que se revela. Y ese Dios ahora él puede saber que es un Dios que está presente. Moisés fue un hombre muy instruido, muy preparado. Él creció en un palacio, pero solo aprendió a ser sabio y prudente después de un proceso de disciplina que duró 40 años en el desierto. En el desierto, donde él se dedicaba a cuidar el rebaño de su suegro, ya no tuvo la comodidad del palacio. Se entiende que esos 40 años de Moisés en el desierto, después de haber huido de Egipto, fueron años de silencio de parte de Dios. O al menos el Pentateuco, escrito por el mismo Moisés,
no enseña nada con relación a ese tiempo. En el desierto, el silencio de Dios dio lugar a un trato personal. Que haya silencio de Dios no significa que Dios no esté tratando personalmente con nuestras vidas. Y eso Dios lo hace en su sola sabiduría y potestad. Allí, en el silencio, el carácter de Moisés fue modelado. ¿Para qué? Para ser sensible a la voz del Espíritu Santo. El hombre paciente, la mujer paciente, necesita ser modelado en su carácter. Solo la escuela del desierto, en donde somos probados, es capaz de modelar un carácter tan irascible, airado y justiciero como era el carácter de Moisés, en uno manso y paciente. Aquel Moisés, en sus primeros años de vida, formado en el palacio, era un hombre altivo, autosuficiente, al punto que en una oportunidad, cuando él sale del palacio, porque quería estar cerca de sus hermanos, él sabía que los hebreos eran su pueblo, y viendo que un egipcio maltrataba a uno de su pueblo, él tomó justicia por mano propia y lo mató. El hombre muy manso resulta ser que fue un homicida. En Éxodo capítulo 2, versículo 11 y 12, dice, hablando de ese tiempo, en aquellos días, Éxodo 2, 11 y 12, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Versículo 12, entonces miró a todas partes, se aseguró de que no había testigo. Eso nomás pensó él. Y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Muy astuto. Luego de matar, sabiendo que la noticia había llegado a oídas del faraón y que lo buscaba para matarlo ahora él, Moisés decide huir. Y por 40 años él estuvo en el desierto, en un lugar conocido, allí al sur de la tierra de Israel, una tierra conocida con el nombre de tierra de Madián. Allí conoció a la que iba a ser su esposa, se casó, tuvo hijos. Dice Éxodo capítulo 2, versículo 15, oyendo Faraón acerca de este hecho, lo que él había hecho, matar a un egipcio, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Allí, en el silencio de la escuela del desierto, Moisés aprendió el valor de dominar su carácter. Es decir, aprendió algo que vimos el domingo anterior: prudencia, dominio propio. El carácter de Moisés, a través de este trato que Dios empezó a manifestar en el silencio, en la vida de su siervo, hizo que el carácter de Moisés fuera moderado, atemperado, rebajado en sus revoluciones, porque Dios lo quería hacer sensible a la voz del Espíritu. En un mundo, hermano, que vive acelerado, creo que va más acelerado que lo que logra alcanzar un auto de Fórmula 1 en pocos metros. El mundo vive acelerado. La ansiedad es un signo típico de este tiempo. Y en esa condición, lleno de afán y ansiedades, es muy difícil ser sensible a la voz del Espíritu.
Necesitamos de la obra de Dios atemperando, moderando el carácter. Pero después de haber sido tratado por Dios en la escuela del desierto, en el silencio, pero Dios estaba presente, entonces ese hombre autosuficiente y altivo ahora entendió el valor de depender de Dios. Esto me enseña algo que es muy importante: el carácter no se construye sobre emociones. El carácter se construye sobre convicciones. El hombre paciente es de carácter fuerte y firmes convicciones. El carácter de Moisés fue modelado, pero con todo eso seguía siendo un hombre de carácter fuerte y justo. Y ahí es donde empieza a tomar virtud el carácter. Quiero decirles esto, abrir un paréntesis para mostrarle algo importante. Cuando Dios trata con nuestra vida, no anula tu personalidad, no la anula, sino que la perfecciona. En ese proceso, el que está siempre activo es el Espíritu Santo, y lo hace de una manera especial a través de la palabra. Y en ella el Espíritu Santo empieza a producir cambios, y en esos cambios el carácter es perfeccionado para que seamos mejores siervos. ¿Qué les parece? ¿Necesitamos ser mejores siervos? Pablo, cuando escribe a Timoteo y le habla del poder y la autoridad de la palabra, él les dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17. Lo leo en la versión Reina Valera. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. La escritura es inspirada por Dios. Cada punto, cada coma tiene su valor. Cada texto en su raíz etimológica tiene su valor. Toda la escritura, de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, es inspirada por Dios. Tiene el soplo de Dios y por lo tanto, dice Pablo, es útil para enseñar. 4 cosas importantes: enseñar, poner fundamento, para redarguir, llamar la atención de lo que no está bien, para corregir, rehacer el camino, y para instruir, edificar en justicia. Y todo esto tiene un propósito, versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En ese proceso estamos cada uno de nosotros. El Espíritu Santo está activo. Y recuérdalo, aunque haya silencio, Dios sigue trabajando. Lo que necesitamos es mirar al Señor con anhelo de crecer, poniendo en valor el testimonio de Dios que ha sido revelado a través de su palabra. Ahora, ¿sabe una cosa? Ese Moisés, y acá voy a lo que les dije antes, estuvo en el monte Sinaí. Él fue testigo de la gloria de Dios, una manifestación imponente. Parecía que el monte ardía en fuego porque era la gloria de Dios que estaba allí presente, y la gloria tiene mucho peso. Así que la misma naturaleza estaba inflamada por la gloria de Dios.
Y estando allí, en esa experiencia sublime, Moisés recibe las instrucciones de la ley dadas por Dios en tablas de piedra. Ahora, ¿sabes una cosa? Qué privilegio tuvo Moisés, ¿no? Él hablando con Dios, estando allí en medio de esa gloria imponente, majestuosa, y recibiendo de Dios 2 tablas de piedra que habían sido escritas por el dedo de Dios. Bueno, es una manera de ejemplificar la obra de Dios. Dios no tiene mano. Pero para que entendamos, nos dice que lo que apareció escrito en las tablas de piedra fue hecho por Dios, por el dedo de Dios. Ahora, Moisés baja con ese testimonio. Yo imagino que se habrá sentido muy honrado de ser la persona señalada por Dios para ir al pueblo y decirle, miren, esto es lo que Dios nos da como herencia. Pero cuando llega abajo, al pie del monte, advertido antes por Dios, él ve al pueblo en una fiesta pagana. Habían construido un becerro de oro conforme a lo que aprendieron estando en esclavitud en Egipto. Allí en Egipto se adoraban al becerro, adoraban al sol. Era un pueblo pagano. Y ellos, en la ausencia de Moisés, que estaba en el monte, demoró 40 días. Dice, ¿por qué no nos hacemos un becerrito? Y allí estaban ellos celebrando una fiesta pagana alrededor de un becerro de oro. Cuando Moisés ve este cuadro, ¿qué hizo? Después de haber estado en medio de la gloria de Dios, donde su carácter fue tratado, mostrando que él seguía siendo un hombre de fuerte carácter, pero justo. Al llegar allí donde estaba el campamento, dice que Moisés rompe. Hay que hacerlo con fuerza. Rompe las 2 tablas de piedra en donde estaban escritos los 10 mandamientos. Mire, Éxodo 32 da testimonio de eso. Versículo 15, 16 y 19. Dice, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Versículo 16, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era la escritura de Dios grabada sobre las tablas. Versículo 19, y aconteció que cuando llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, una fiesta pagana, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de su mano y las quebró al pie del monte. El carácter justo de Moisés fue revelado, pero es allí mismo, en medio de esa situación tan avergonzante para un pueblo que había sido llamado por Dios a salir de la esclavitud, y eso en verdad sucedió por la mano poderosa de Dios que lo rescató del lugar que era Egipto. En el mismo lugar, luego Moisés, de haber roto las 2 tablas de piedra, él tuvo que interceder. Su carácter estaba siendo moderado. Intercedió porque supo que Dios los había juzgado. En Éxodo capítulo 32, versículos 31 y 32, la versión Reina Valera dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no,
ráeme, quítame ahora de tu libro que has escrito. Ahora Moisés era un hombre de carácter fuerte, pero también de fuertes convicciones, convicciones que le hacían estar firme en medio de las pruebas. La palabra dice que la confianza en Dios hizo que Moisés se podía sostener en medio de la prueba como viendo al invisible. Lo dice el libro de Hebreos, el capítulo 11, versículo 27. Se sostuvo como viendo al invisible. El hombre paciente, hermano, no solo es un hombre de fuertes convicciones, es prudente, intercede y en la hora de la prueba confía en Dios. Ese Moisés estuvo preparado como varón prudente para ser también paciente y soportar las quejas y las murmuraciones de un pueblo que vez tras vez declaraba algo en contra de Dios y aún de su siervo. Como lo vimos en el pasaje que leímos a su momento en el principio, ¿no es cierto? En donde vemos la murmuración de sus hermanos, Aarón y María, que evidentemente tenían envidia de su liderazgo. Pero la confianza de Moisés estaba ahora puesta tan solo en Dios, dependiendo de Él para toda circunstancia. Es notable cómo Moisés guarda silencio ante la murmuración de sus propios hermanos. La Biblia no dice nada, pero el mismo Moisés, como escritor, reserva con prudencia su opinión sobre ese momento, porque él no estaba ajeno de lo que sus hermanos estaban diciendo. Pero él calla, guarda silencio, mostrando prudencia. Pero Dios, como vimos hoy al principio, hizo visible su reacción. Y Moisés entonces relata todo lo que ocurrió allí, simplemente desde la visión de Dios. El trato de Dios con Aarón y María. Cuando Dios los llama a los tres en la tienda y se reveló juzgando el acto de Aarón y María. Como consecuencia del juicio de Dios, la palabra enseña allí en ese pasaje, en el mismo capítulo 12 de Números, que María quedó leprosa porque quizás ella era la que había iniciado todo eso. Pero Moisés intercede por ella. Su carácter estaba siendo moderado, moldeado, atemperado. Moisés fue un varón manso, un hombre paciente, de fuerte carácter y de convicciones firmes. Estoy terminando. Todo eso hizo de él, de Moisés, un varón aprobado y victorioso en la prueba y en las relaciones personales. La paciencia es una virtud muy importante. En medio de la prueba nos sostiene y en las relaciones nos hace ser sabios en Dios. Moisés aprendió el valor de depender de Dios, no de sí mismo. Dejó de ser autosuficiente para apoyarse en Dios y dejar todo lo que de pronto ocurriera y que fuera adverso en la vida, dejarlo todo en las manos del Señor. Porque él sabía que Dios tenía cuidado de todo. Santiago, y con esto estoy terminando, escribe al principio y al final de su carta.
Algo que es muy importante en relación al valor de la paciencia. Y que está conectado, que hemos estado viendo en la propia experiencia de Moisés. Él tuvo que pasar por la prueba del desierto. Y allí en el silencio, Dios tuvo un trato personal, directo con Moisés. Su carácter fue modelado. Su carácter fue atemperado. Él fue afirmado en convicciones que eran también fuertes. Y dice Santiago en el capítulo 1, al principio de su carta, versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. Cuando miras al Señor, mira a la palabra con la expectativa de seguir creciendo y madurando, desarrollando en nuestra propia vida a través de la obra preciosa del Espíritu Santo todo aquello que traerá bendición en nuestra propia vida. Mas tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, enteros, completos, íntegros, sin que os falte cosa alguna. Pero al final de su mismo libro, Santiago escribe estas palabras. Santiago capítulo 5, versículo 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Le invito a estar en pie, por favor. No te adelantes a los tiempos de Dios. No te lances en una carrera en donde no tengas la certeza de que tu mirada está colocada en aquel que es el consumador de la fe. Hoy Dios nos recuerda a través de su palabra que vamos a ser probados. Nuestra fe va a ser llevada a esa experiencia a fin de que el corazón sea afirmado en aquello que permanece para siempre. Por eso Jesucristo dijo a los discípulos: trabajad no por la comida que perece, no para llenar la pancita. Trabaja por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo os dará, hablando del testimonio vivo de Cristo a través de su palabra. Esfuérzate en crecer, buscando a Dios con el anhelo de seguir avanzando en la carrera de la fe. Dios te dice que aunque seas probado, hay plan y propósito en tu vida. Deja que el Señor tenga el trato que Él quiere manifestar a través del Espíritu Santo. Y cuando Dios nos está probando, Él quiere que sepamos que hay un diseño bueno en el cual allí en el camino el Espíritu Santo está pronto para establecer en el carácter la virtud de la paciencia a fin de que estemos listos. ¿Para qué? Para perseverar, para esperar y estar preparados para su venida. Aleluya. Aleluya. Hoy cantábamos ese último coro, ¿no? Mas el Dios de
toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos al Señor y pongamos en oración nuestras vidas en la presencia del Señor, para que en esos tratos de Dios en el silencio podamos reconocer la voz del Eterno, que es real, aunque a veces parezca sonar como algo muy moderado, como un susurro. Mas solamente presta atención y deja al Señor obrar. Aleluya.